Lectura del libro del Génesis. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Fue la tarde y la mañana del primer día. Dijo Dios: que haya una bóveda entre las aguas, que separe unas aguas de otras. E hizo Dios una bóveda y separó con ella las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y así fue. Llamó Dios a la bóveda cielo. Fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo Dios: que se junten las aguas debajo del cielo en un solo lugar, y que aparezca el suelo seco. Y así fue. Llamó Dios tierra al suelo seco y mar a las masas de agua. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: verde la tierra con plantas que den semilla, y árboles que den fruto y semilla, según su especie sobre la tierra. Y así fue. Brotó de la tierra hierba verde que producía semilla, según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del tercer día. Dijo Dios: que haya lumbreras en la bóveda del cielo, que separen el día de la noche, señalen las estaciones, los días y los años, y luzcan en la bóveda del cielo para iluminar la tierra. Y así fue. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la menor para regir la noche. Y también hizo las estrellas. Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del cuarto día. Palabra de Dios. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios, inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Bendice al Señor, alma mía. Sobre bases inconmovibles asentaste la tierra para siempre. Con un vestido de mares la cubriste, y las aguas en los montes concentraste. Bendice al Señor, alma mía. En los valles haces brotar las fuentes que van corriendo entre montañas. Junto al arroyo vienen a vivir las aves que cantan entre las ramas. Bendice al Señor, alma mía. Qué numerosas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con maestría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice al Señor, alma mía. Aleluya. Y curaba a la gente de toda enfermedad. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente lo reconoció y de toda aquella región acudían a él a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. A donde quiera que
llegaba en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos lo dejara tocar la punta de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Muy queridos hijos, vuelvo a pedir perdón por comenzar tarde, pero estaba haciendo de bombero y algunas cosas hay que no se puede. Te atiendo con todo gusto después de mi sesión. En la escena del Evangelio, y además como consecuencia del anuncio del Evangelio, es decir, de la buena noticia del Señor, de la presencia del Salvador en medio de nosotros, Dios en medio de nosotros, para los que no creen o para los que su fe anda muy débil, hay signos que hace el Señor, los milagros. El milagro no se produce para una persona que tiene mucha fe, se produce para alguno que necesita ayuda, incluso sensible. Padre, ¿qué está diciendo? Sí. Si uno lee el cuarto evangelio, el primer milagro que hace Jesús en la boda de Caná de Galilea, nos dice el autor, y entonces sus discípulos creyeron en él. Una fe siempre vacilante, hay que decirlo, siempre en proceso, siempre en crecimiento, siempre. Padre, pero se lo vieron y creyeron en él. Pero cuando vino el momento de las piedras comer, todos salieron corriendo. Lo dejaron solo. Y junto al pie de la cruz estaba su mamá, el discípulo amado, y algunas mujeres que son muchísimo más valientes en todos los momentos difíciles coyunturales de la historia del mundo, bastante más valientes, bastante más arriesgadas que los varones, incluso los que presumen de valentía. Y después los discípulos estuvieron escondidos, operación Cutuco, muertos de miedo, y era María, la Madre del Señor, quien los recogía, los consolaba hasta la venida del Espíritu Santo. Quien piense otra cosa son de ideología o no ha crecido incluso en el conocimiento del Señor. Padre, pero es que las multitudes, quien tenía un problema y no hallaba qué hacer, incluso quien egoístamente pensaba que se iba a ahorrar lo del médico y la medicina, pues buscaba a Jesús, no porque creyera en él. Vamos a decirlo en nicaragüense, me perdona por lo tocante, a ver si le daban un sablazo. El grupo de Jesús que mantenía dinero, no era tan evidente el dinero que tenía. Recuerden que Judas era el tesorero y daba limosnas a los pobres, pero sí buscaban cómo arrancarle, aunque sea una curación. Y claro, acudían de bastantes partes, y cuando Jesús pasaba por algún lugar, era la novedad, a ver si le agarraba algo. No porque creyeran en la doctrina, reitero, no porque creyeran en él. Padre, ¿y usted por qué lo dice tan fuerte? Porque el propio Jesús, después del milagro de la multiplicación de los panes, la primera, Jesús les dice: ustedes me siguen y quieren proclamarme rey, no porque crean en mí, sino porque le llené la barriguita. Punto. Nuestras necesidades materiales, incluyendo la salud. No obstante, el Señor se compadece de ellos. Se compadece de ellos. Pero sépalo todo el mundo que la forma normal de curarnos, incluso según el plan de Dios, es acudir
acudiendo al médico y siguiendo el tratamiento que nos manda el médico. No va a ser menos milagro que el médico, que en primer lugar esté bien preparado, y no todos los médicos están bien preparados. Se moleste quien se moleste, aquí y en cualquier parte del mundo. No siempre son acertados en el diagnóstico, en esa adivinanza, no siempre, pero es la forma normal. Padre, pero le puedo decir al Señor que me cure. Sí, le puedo decir. ¿Le puedo pedir al Señor un milagro? Sí, te doy un milagro. No está obligado ni a curarte ni a hacer el milagro. Y no depende si sos muy bueno, porque no vas a ser mejor nunca que San Pablo, santo. Y San Pablo 3 veces le pidió al Señor que le curara. Pablo dice una espina como de Satanás en su carne. Y las 3 veces le contestó el Señor que Pablo, no estés molestando, no te lo voy a quitar, te basta y gracias, no te lo voy a quitar. Ni deja de ser mejor el Señor, ni deja de ser más compasivo, no está en tu plan quitarlo, y Él sabe, no lo dice Pablo, por qué lo permite el Señor. ¿Cuántas veces nosotros tenemos algo que nos atormenta, si quiere, pero nos sirve para no marearnos, siempre igual. Y lo normal, reitero, de la curación es ir al médico. Y ayer hablábamos sobre el mundo de la enfermedad, tanto habrá que decir, tanto habrá que pedir en Nicaragua y en otras partes del mundo sobre la calidad de los médicos, sobre la atención a las personas, sobre los precios de las consultas de los médicos y los precios de la medicina. Y aquí es un mundo donde hay que entrar. Padre, ¿qué hay que rescatar aquí? Que efectivamente en Jesús hay poder. O no hay que hablar así. Tantas veces lo repite, sobre todo Marco, que incluso se contagia. Y a las cosas que están cerca de Jesús, su propio manto, el borde. Cuanto más una persona que conscientemente acepta el Evangelio, esta relación de amor con Dios, y se va dejando transformar por el Espíritu Santo. Padre, que nunca va a cambiar, y no hay poder en Dios para cambiarlo. Eso sí, hay que hacer un diagnóstico si está en vías de cambiar o en vías de hacerse peor. Se me voy a alargar 2 minutos. Mujeres, olvídense de un varón que ni siquiera le quiera a Dios. Le va a hacer fiel a ustedes. Ay, es que borracho, drogadicto, pero yo lo voy a hacer cambiar, que lo vas a hacer cambiar. Varones, si una mujer ni siquiera le fiel a Dios, ¿cómo vas a pensar que te va a hacer fiel a vos? Que de repente te digan que ya va el venado, y me perdonan la expresión. Honesto. Y si no llega a ser algo concreto, algunas veces no es por falta de ganas, sino por falta de oportunidad. Si no se quiera a Dios, por amor de Dios, ¿cómo va a ser fiel a una persona? Si la base y la fuerza de la fidelidad y la coherencia de la fidelidad es el amor infinito de Dios y que me esfuerzo en vivirlo a Él. Pues podríamos decir un montón de cosas. La primera lectura es preciosa. Nos tardamos al estudiarlo, creo que fue como cuando dábamos las clases de Biblia, creo que fue algo así de 2 meses. Primer capítulo del libro del Génesis. Habrá que decir en primer lugar que no es un relato simple, es una celebración
cultural y mistérica. Por lo tanto, hay un esquema para poderlo entender. Es una celebración litúrgica y además que no se agota en un momento, sino que lleva varios días, varias sesiones. ¿Qué tendremos? ¿Qué tendremos que afirmar en lo que hemos escuchado por acá? Que Dios está antes que el mundo que vemos. Y Él, porque quiso, con el poder de su palabra, hace surgir lo que existe. Todo. No como acto de magia, nada por aquí, nada por acá, habrá cadabras, a ver, conejo. No dice este regalo. Yo digo que aquí nos tardamos 2 o 3 meses en tocarlo un poquito por encima, bastante profundo. Así es que el que quiera argumentar, después de haber leído esto, que no es así porque Hawking, porque el Big Bang, porque la evolución, no sabe ni siquiera dónde está. No sabe. Si quisiera argumentar eso, habría que poner el esquema y ver lo que dice el relato. Y va siguiendo el esquema de la menorá, relato de introducción. Se va encendiendo desde afuera, hasta que al final, cuando va a iluminar todo lo que ha venido celebrando, se enciende la luz del centro. Y entonces se entiende todo. La eficacia de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad. Y la presencia, desde luego, del Espíritu Santo. Y en lo que hemos leído, si se fijan, lo que va haciendo Dios es ordenando las cosas y poniéndole nombre para que no vuelvan a confundirse. Y lo que era un relajo, un caos, viene a ser una realidad ordenada que Dios le entrega al hombre para que siga haciendo esa tarea. De ahí la imagen y semejanza del hombre. Y cuando Dios crea al hombre y le entrega la creación, entonces Dios entra en su descanso. Los que lo vuelvan a leer, vean el contraste de atardeció, amaneció, día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto, pero no hay un atardeció y amaneció día séptimo, porque en este relato seguimos en el día séptimo. ¿Cómo no agradecerle al Señor que todo lo puso bajo nuestras manos? Y queda que no quisimos hacer nuestra historia siguiendo al Señor. Con todo esto es la invitación a profundizar más, a estudiar el catecismo, estudiar la Biblia. No es de que el Espíritu Santo me va a venir a decir qué dice la Biblia y yo le voy a entender. La Sagrada Escritura no se entiende sin la explicación de los apóstoles. De la escena de Felipe, recuerda, encuentra al otro que está leyendo Isaías, le pregunta, ¿entendés lo que lees? El otro le dice, ¿cómo lo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Y el Felipe apóstol que le explica. Dejemos estas ideas, dejemos esta inquietud, para que aquel que piensa que ya se lo sabe todo,
que ya escuchó una charlita, que leyó un folletito y ya no tienen que decirle nada, vean. Proceso de fe, la fe me va permitiendo conocer. Proceso de amor, tiene que ir creciendo el amor. Proceso, como no, de esperanza y proceso. Proceso. No dejemos de caminar tras la huella de Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.